Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor allí donde están. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por traernos esta tarde a tu santuario una vez más y por recordarnos que somos tus hijos, que nos amas y que nos has escogido para ser salvos. Pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de mis hermanos que hemos llegado esta tarde. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y haga la obra de transformación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa de esta tarde. Vamos a invitar a Ariadne a cantar, a adorar el nombre del Señor con una bonita melodía musical. Ariadne es una de nuestras niñas allí en casa de oración y va a adorar al Señor. Para la honra y gloria de Dios. Cuando sola estoy y me embargo
Muy buenas tardes. Reciban un saludo muy especial de bienvenida. El Señor les bendiga. Nos alegra saludarles. Hoy estamos dando inicio a una campaña evangelística que estaremos durante toda la semana. Toda la semana. Los temas para una campaña evangelística están enfocados de una forma sencilla y básica para permitir que nuestros amigos puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Así como cuando un bebé nace, la alimentación de un bebé es diferente a la alimentación de los que son mayores ya en casa, ¿verdad? Ya ellos comen alimento sólido, pero cuando un bebé nace, el alimento para el bebé es un alimento especial. De la misma manera, es una campaña evangelística. Nos enfocamos en predicar el evangelio para que la luz de la salvación pueda brillar el corazón de nuestros amigos, que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Podemos dejarlo allá? ¿Sí? Ahí está bien, mi hermano, gracias. Así que el plan es que durante esta semana nosotros podamos venir. Estoy convencido que los temas tienen un contenido importante y será presentado de forma práctica para que nuestros amigos y nuestros hermanos todos seamos ricamente bendecidos. El plan no es solamente enfocarnos en los amigos, no, queremos que también haya alimento sólido para los hermanos, pero lo presentaremos de tal manera que nuestros amigos sean bendecidos. ¿Está bien? Yo quisiera ver las manos de cuántos amigos nos están acompañando esta tarde. Levanten la mano, por favor. ¿Hay algún amigo con nosotros? ¿O todos somos ya miembros de iglesia? ¿Todos miembros de iglesia? Bueno, ya al saberlo así, entonces yo puedo, si me lo permiten, dar un pequeño vuelco al tema para enfocarlo expresamente en hermanos de iglesia. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así, pero para mañana sí traigamos los amigos, porque es campaña evangelística, invitemos las personas. Si no los invitamos, ellos ¿cómo pueden llegar a conocer la verdad? Ahora, la forma como Dios trabaja es maravillosa. La parte nuestra en la salvación de las personas es sencilla. Nosotros, como conocedores del evangelio, estamos llamados a hablar, a presentar la verdad. El Espíritu Santo es el encargado de convencer a la persona. Esa es una obra del Espíritu Santo, no es del predicador, no es una responsabilidad suya, no. Esa parte solo la hace el Espíritu Santo, nadie más la puede hacer. Y la labor de los ángeles es llamar la atención, atraer a las personas a Cristo Jesús. Así que somos un equipo divino humano, el Espíritu Santo, los ángeles y nosotros. Ustedes y yo somos ese equipo celestial y humano para salvación de la gente. Y la parte de nosotros está en invitar, no más, en explicar. Hasta ahí llegamos nosotros. En enseñar las enseñanzas de Jesús, en dar un buen testimonio. ¿Recuerdan la palabra del Señor cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y la gente que haga glorifique a vuestro Padre que está en el cielo? Así que usted puede presentar a Jesús a través de una explicación de la Biblia, o presentar a Jesús a través de su testimonio personal de lo que Jesús ha hecho en su vida, o a través de su estilo de vida. Son tres maneras en que la Biblia me ordena presentar a Jesús. Pero nuestra misión consiste en hablar de Jesús, en invitar a las personas. De convencerlo se encarga el Espíritu Santo, y de atraerlo se encargan los ángeles. Así que nosotros tenemos una parte que es muy fácil. De ese equipo divino humano para salvación de la humanidad, la parte nuestra es la más fácil. Pero si nosotros no la hacemos, ¿cómo conocerá la gente el plan de salvación? Si usted y yo no invitamos, el Espíritu Santo se debe quedar cruzado de brazos, porque Él va a decir: bueno, ¿y a quién convenzo? Si es que ustedes no le han explicado a nadie, no han invitado a nadie, no lo han traído para que escuche la palabra de Dios. ¿Notan la gravedad del asunto? Si nosotros no invitamos, el Espíritu Santo queda bloqueado. Él queda bloqueado. ¿Cómo va a convencer a alguien de algo que no ha escuchado? ¿Lo notan? Por eso en el estudio bíblico que se le dio al eunuco,
el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve, acércate al carro. Y la sierva del Señor dice: el Espíritu Santo tuvo que enviar a los que Dios autorizó para que presentaran la palabra de Dios, que es la iglesia, la única autorizada. Esa labor no la podían hacer ni siquiera los ángeles, ni el Espíritu Santo. Esa labor la debía hacer la iglesia, y la debe hacer hoy al presentarle la verdad a los demás. Miren, en campañas hemos visto milagros inimaginables. Estaba predicando en una iglesia en una ciudad grande de Colombia, y la iglesia estaba muy llena, pero traían una hermana, le llevó un volante de invitación a una pareja de homosexuales, y muchos hermanos se incomodaron, y la pareja llegó y se sentó en la primer nave de mi mano izquierda, en las primeras sillas, y ellos muy acarameladitos los dos ahí, se consentían más que lo que consiente un esposo o una esposa a su cónyuge, y estaban acarameladitos ahí. Y llegaron desde el mismo sábado a esta hora que estábamos empezando, y la hermana sabía que hay poder en el Señor, y que si usted y yo no invitamos, nadie se va a convertir, y que Dios nos va a tomar cuenta. Ella lo entendía, pero que si le hablamos a la gente, no hay límite para lo que Dios puede hacer en el corazón de ellos. Así que ella los invitó, y algunos se molestaron. ¿Cómo fue invitarlos a ellos? No había nadie más para invitar. Pero ellos llegaron y pensaron que de pronto la gente pensaba, los hermanos, que ellos iban a escuchar la primera noche como por llenar la fórmula y se iban a ir. Resulta que no. Ellos llegaron y se sentaron, y el Espíritu Santo comenzó a orar en ellos. Y el domingo en la noche llegaron otra vez, y el lunes ya no estaban acarameladitos, y el martes ya estaban separados el uno al otro, y el miércoles el mayor de ellos no volvió. Y nos invitó entonces el más joven a la casa. Fuimos a visitarlo con el pastor del distrito, y el joven me dice, comienza a llorar cuando lo visitamos, y me dice: pastor, gracias a Dios esa dama me invitó. Yo llegué, y lo que Dios ha hecho en mi vida ni yo mismo lo entiendo. Yo he sido homosexual porque mi mamá me dejaba al cuidado de mi nona, y mientras me dejaban en casa de mis nonos, mi tío me violaba. Y él cambió mis inclinaciones sexuales. Y yo toda mi juventud he sido homosexual. La persona con la que yo iba era mi compañero de relación. Pero desde que comencé a escuchar la palabra de Dios, me he sentido sucio. Me siento asco de mí mismo. Tuve que sacarlo del apartamento. Mire, pastor, mire, vea, mire que aquí no hay nada de él, me decía el joven. Es que yo quiero ser un hombre otra vez, yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo me quiero salvar, decía ese joven. Él siguió asistiendo a toda la campaña, fueron 15 días. Finalmente le entregó su vida a Cristo Jesús, y hoy es un hombre íntegro. El Señor tiene poder para restaurar vidas. Pero lo más triste, y lo voy a decir porque es que estamos solo entre hermanos, y lo debo decir, lo más triste es que ustedes y yo, que tenemos la luz de este evangelio, no la estamos compartiendo. Nos estamos encerrando en nosotros mismos, en nuestro pequeño mundo, y en mi carro solamente tengo espacio para los más amigos, y me vengo con los más amigos, y dejamos perdidos a los que no conocen a Jesús, y los dejamos en pecado. Y el Señor dice: ¿y cómo van a conocer ellos si no hay quien les predique? Y mi iglesia, que conoce la verdad, entonces se encierra solita y no le enseña la verdad a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no conocen? ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, hermanos, en una iglesia llamada Unidos en Cristo en Bogotá, una joven muy bonita, ella de la iglesia, aprovechaba su belleza para predicar el evangelio. Y había un hombre del sector que se sentía atraído hacia ella. Y entonces ella le decía a los que le comenzaban a cortejar, ella le decía: ¿le interesa mi amistad? Pues demuéstreme que le interesa mi amistad yendo a la iglesia a conocer del Dios al que yo adoro. Y estábamos empezando una campaña, y ella me llegó al lugar donde yo dormía. Era una habitación que daba a la calle, tocó por la ventana, yo me asomé y me dijo: pastor, esta noche, el domingo, esta noche, me dijo, va a ir Edgar, va a venir a la campaña. Me aceptó venir una noche nada más. Él es ateo, salúdemelo bien, por favor. Él tocaba
digo tocaba porque a partir de esa semana nunca más lo hizo, tocaba en una banda de rock y él se iba a los conciertos, llenaban estadios, era un rockero ateo, no le interesaba a Dios, pero le interesaba la joven. Y entonces ella lo invitó y él le dijo, está bien, acepto, por amistad, le voy a demostrar que me interesa su amistad, voy a ir una noche, no me pida más. Para mí Dios no existe. Y esa noche llegaron, yo llegué temprano a la iglesia, me paré en la puerta a esperar que llegaran. Cuando la vi a ella aparecer en la esquina y venía con un hombre alto, de cabello largo, de camisa medio desabotonada, con un pantalón súper ancho y en unas pantuflas, en unas chancletas. Y yo dije, ese es. Y me paré en la puerta, afiné para darle la bienvenida. Llegó ella, la saludé y ahora le extendí la mano y lo saludé por el nombre. Edgar, bienvenido. Gracias por venir. Y él me dejó con la mano extendida. Y me miró de arriba abajo y no me respondió y siguió. Yo pasé al ratico, inicié el tema, prediqué. Nunca me imaginé que ese ateo que había llegado, el Espíritu Santo lo iba a coger y le iba a quitar esa falsa creencia. En esa banca yo no sé qué pasó. En el cielo Dios me va a contar. No sé qué pasó esa noche. Dios le tocó el corazón a ese hombre. Cuando yo terminé el tema y salí a la calle, a la puerta de la calle para despedirles, le extendí mi mano y él volvió y me miró de pies a cabeza. No me dio la mano y me dijo, nos vemos mañana. Así con el dedo así me dijo, nos vemos mañana. Yo quedé contento porque el ateo ya iba a volver, ya no era tan ateo. El lunes en la noche volvió y llegó. La historia se repitió. En toda la semana no me dio la mano. Pero cada noche que terminaba el tema, al salir me decía, nos vemos mañana. Y seguía. El hombre volvió a ir. El miércoles en la noche me dijo, mañana no vengo. Tengo concierto en el estadio en Bogotá, en el Campín de Bogotá. Pero el viernes vengo. Y el viernes llegó. Y al terminar el tema, el viernes se acababa, era una campaña de una semana ya en Unidos en Cristo. Y me volvió a dejar con la mano extendida. Y me volvió a mirar de arriba, de cabeza a pies. Y ya no me dijo, nos vemos mañana. Me dijo, mañana me bautizo. Así hizo la iglesia. La junta se molestó. Cuando pasaron los nombres de todos los que iban a ser bautizados, la junta se molestó. Yo llegué al otro día temprano a la iglesia y a las 8 de la mañana estaban reunidos los de la junta. Y me dicen, pastor, todos fueron aprobados por la junta para bautismo, menos Edgar. No es posible que una persona que es atea venga aquí por emoción, diga que me voy a bautizar. Y yo le dije, miren, el que lo llamó fue el Espíritu Santo. Es un ateo, él no creía en nada. Si alguien lo convenció fue obra del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes como junta dicen que el Espíritu Santo se equivocó, está bien, corrijan al Espíritu Santo. Entonces, corríjanle porque de pronto el Espíritu Santo se equivocó. No lo dejen bautizar. Pero ustedes le responden a Dios. Yo no sé hasta dónde ustedes como junta, les dije, ustedes se creen los administradores de la gracia. O sea, no es ni siquiera el Espíritu Santo el que puede llamar. Son ustedes los que deben decirle al Espíritu Santo a quién deben llamar y a quién no. Y entonces terminamos. Esto se lo estoy contando a ustedes porque hoy no hay amigos, hoy estamos solo hermanos. Yo aprovecho para que hablemos aquí en familia. Mis hermanos, ¿y saben qué? En esa experiencia, el primer anciano volvió a entrar a la junta y a los 5 minutos volvió a salir y me dijo, pastor, autorizado bautismo. Recibí una llamada hace unos meses y el que me saludaba estaba emocionado, era Edgar. Y allá desde Bogotá me hablaba y me decía, pastor, ¿se acuerda de mí? El rockero, no fui más rockero, me bauticé. ¿Se acuerda, pastor? Y yo, claro, Edgar, cuénteme. Pastor, buenas noticias. Mi papá era más ateo que yo y yo comencé a darle estudios bíblicos. Y mi papá está para bautismo, mi mamá está preparándose para el bautismo. Toda la familia creemos en el Dios del cielo. Hermanos, todo porque una joven estuvo dispuesta a ir y a decirle, venga, acompáñeme a la iglesia. Pero qué milagros vamos a ver aquí en Renacer y en este distrito. Si los miembros de la iglesia no vamos a invitar, si los miembros de la iglesia nos venimos solos para acá, ¿qué milagros vamos a ver? Si seguimos viniendo solo hermanos cada noche, entonces digamos que es una semana de oración y no una semana de evangelismo. Pero si ustedes quieren ver milagros, la parte nuestra es invitando, traigámoslos, paguémosles el taxi, insistámosles. Vamos a decirles, es más, llamémoslos varias veces y digámosle que pasamos por ellos. Pero necesitamos permitir que a través de nosotros puedan haber milagros de conversión. Milagros de conversión.
Mis apreciados, hoy quiero que toquemos un tema bíblico para que recibamos alimento espiritual todos los hermanos de iglesia que estamos acá. No lo vamos a enfocar de manera evangelística, pero sí lo vamos a enfocar de manera de preparación de alimento sólido. ¿Está bien? Durante esta semana pues vamos a estudiar la Santa Biblia. Ustedes la conocen, ¿verdad? Y conocen cómo fue formada la Biblia. ¿Cuántos años duró escribiéndose la Biblia? A ver, ayúdenme. 1600 años aproximadamente. Empezó a escribirse año 1500 antes de Cristo y se terminó de escribir en el 96 después de Cristo aproximadamente. Algunos de ustedes tienen que estarse preguntando, ¿cómo así, pastor, 1500 años y de dónde salió esa fecha? Claro, es que la Biblia dice que hubo 4000 años desde el Edén hasta Cristo. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Lo han encontrado? Claro, Génesis 5, Génesis 11 y Mateo 1 dice que hubo 61 generaciones desde el Edén hasta Cristo. Si usted toma cada generación que menciona la Biblia y mira la edad que tenía el padre hasta que engendró a su hijo y después suma todas las edades de los padres cada vez que engendraban a su hijo hasta que nació Cristo Jesús, hubo 4000 años desde el Edén hasta Cristo Jesús. Las 61 generaciones fueron Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé. 10ª generación, Noé, diluvio, año 1656 fue el diluvio. Y ahí llegamos con Noé. Sen, Arfaxad, Sela, Eber, Pelet, Reú, Serug, Nacor, Tarea, Abraham, nuestro padre Abraham. Estamos en el año 2050 desde el Edén, van 20 generaciones. Después de Abraham vino Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrón, Arán, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí, David, el salmista. Salomón, en David ya estamos en el año 1050 antes de Cristo o 2950 desde el Edén. Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. Jeconías en los días de la deportación a Babilonia, año 605, cuando Nabucodonosor, cuando llevaron a Daniel, a Sadrad, Mesad y Abednego, ustedes lo recuerdan bien. Y después vinieron las últimas generaciones, 605 hasta Cristo. Eliud, Eleazar, Matán, padre de Jacob, padre de José, esposo de María, madre de Jesús. 61 generaciones. Cuando usted toma las edades que tenía Adán cuando engendró a Sed, la de Sed cuando engendró a Enos, la de Enos cuando engendró a Cainán, la de Cainán cuando engendró a Mahalaleel, y llega a Jesús, hubo 4000 años de historia. ¿Quién comenzó a escribir la Biblia? El primer autor de la Biblia, ¿quién fue? Moisés, ¿verdad? ¿Y el primer libro de la Biblia? Jod, muy bien. Escribió el Pentateuco, Jod y el Pentateuco. Eso comenzó a escribirse desde 1500 años antes de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Ustedes recuerdan que cuando han dado un estudio bíblico, algún hermano evangélico le dice que la ley era de Moisés. Si usted conoce esta historia, si usted es un estudioso de la Biblia, bien acucioso en escudriñar la Biblia, entonces facilito desarma esas mentiras. Cuando le dicen a usted la ley era de Moisés, usted le puede decir, vamos a Génesis 26:5, en donde la Biblia dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios y le pregunta quién fue primero, Moisés o Abraham. Abraham existió 500 años antes de Moisés y ya Abraham los guardaba. Entonces la persona va a quedar, este tiene conocimiento de la Biblia, pero es que todo está escrito, la luz está dada. Necesitamos dedicar más tiempo para escudriñar la palabra del Señor. ¿Está bien? Entonces 1500 años antes de Cristo o 2500 después del Edén se comienza a escribir la Biblia, se termina escribiendo año 97, último escritor de la Biblia, el apóstol Juan, ¿verdad? Con el libro de Apocalipsis. Ahora, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Esa es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esta semana, si vienen amigos, a partir de mañana vamos a tener un estudio profundo de eventos y ojalá de los eventos finales, para que cada persona tenga la oportunidad de venir y escoger su futuro. Cada uno, tráigalos, póngalos delante de Dios para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Que mientras se predica la palabra, el Espíritu pueda mover esos corazones. Pero si no lo hacemos así, entonces tendremos una semana de oración, de edificación para la iglesia. ¿Está bien? Mis apreciados, quisiera resumirles los 66 libros de la Biblia con estas 3 diapositivas. La primera diapositiva, el plan de Dios cuando crea a la humanidad. Cuando Dios crea a la humanidad, el plan de Dios era que el hombre viviera con Él por la eternidad. Es decir, que
que la tierra se llenara, se poblara de una raza de gente santa. Ese era el plan de Dios. Y ahí lo dice el libro de Génesis, en sus inicios. Por eso en el huerto del Edén el Señor no hizo cementerio. Ahora, cuando el hombre decide tomar un camino diferente, y es el del pecado, el día que el hombre decide pecar, deja el camino de la eternidad y pierde la eternidad. Queda separado de Dios, dice Isaías 59, 1 y 2, y queda condenado a muerte eterna, dice Romanos 6, 23. El hombre quedó condenado a muerte eterna. Mis apreciados, el hombre decidió tomar un camino diferente de la eternidad, y escogió el camino del pecado y se sumergió en el pecado. Ahí está el resumen del Génesis hasta Malaquías. Toda esta historia está desde el Génesis hasta Malaquías. Ahora llegan los evangelios, y en los evangelios se nos cuenta que Dios no nos dejó ahí, que envió a su Hijo, que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para nosotros, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en las enseñanzas de Jesús y de todos los apóstoles, y ahí está el contenido de todo el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús asciende al cielo, que Jesús nos enseña que es Él y nosotros, tomados de la mano, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. En un caminar Jesús y yo, Jesús y usted, tomados de la mano, iríamos de regreso a la Nueva Jerusalén. Regresaríamos a la casa de donde nunca debió haber salido la humanidad. Ese es el contenido del Nuevo Testamento. Hasta el libro de Tercera de Juan. Porque la Biblia habla de que Cristo ascendió al cielo, fue a preparar un lugar para nosotros, prometió venir por segunda vez. Ustedes lo recuerdan. Juan 14 del 1 al 3, ¿lo recuerdan la promesa? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuál es la casa del Padre? El cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo hubiere preparado, ¿qué dijo el Señor? Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también. Él lo prometió. Y hasta ahí, hasta el libro de Tercera de Juan, está la promesa de ir a preparar un lugar, del ascenso de Jesús y de que Él vendría por nosotros por segunda vez. Y ahora en el libro de Apocalipsis nos habla de la redención, juntos para siempre. El sueño de Dios se haría realidad finalmente. Jesús viene por segunda vez, viene a buscar y a salvar los que se habían perdido, a todos los que creímos en su palabra. Viene a llevarnos con Él a la casa del Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? Padre nuestro que estás en Él, en el cielo. Y Jesús viene a llevarnos a la casa del Padre y vamos a morar con Él, y entonces Él establecerá un nuevo reino y viviremos para siempre en ese Edén restaurado. Viviremos con Dios para siempre. Noten, esta es la historia de la Biblia en resumen. Ahí están los 66 libros de la Biblia. Ese es el contenido y esa es la enseñanza central. La historia del Evangelio. Dios creando a la humanidad, al hombre, queriendo vivir con el hombre para siempre, eternamente, pero que por causa del pecado los planes se truncaron, pero que el Señor no renunció a ese sueño, que envió a su Hijo, que Cristo vino y dio la vida por nosotros, que Cristo hizo todo enviando al Espíritu Santo para restaurar su imagen moral en nosotros, y ahora Cristo vendrá por segunda vez y nos llevará a morar con Él, y eternamente ante el universo se dirá que aunque el plan inicial de Dios se truncó, el Señor luchó por ese plan y vivirá con los redimidos por la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio, y eso es lo que queremos predicar a nuestros amigos esta semana, para que ellos conozcan del plan de Dios. Ese es el plan. Pero ya que estamos nosotros acá, quisiera que por favor miremos, establezcamos los principios de lo que será el estudio de esta semana. ¿Cómo le vamos a explicar a los amigos la condición del pecado? ¿Desde cuándo entró? ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Cuál es la solución para el pecado? ¿Cómo se la vamos a explicar si ellos no conocen que estamos en medio de un gran conflicto? Cuando hablamos del Evangelio tenemos que decirlo todo dentro del marco del gran conflicto. Hay un gran conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Un conflicto milenario. ¿Por qué milenario? Porque empezó hace poco más de 6,000 años. ¿Dónde empezó ese conflicto? En el cielo. ¿En quién empezó ese conflicto?
Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante. Abren la Biblia y lo miramos y vamos a recordar nosotros en esta noche. Miren, ese va a ser el tema para que nuestros amigos puedan conocer la voluntad y la palabra del Señor. Ese es el tema que queremos presentar con ellos. Estamos en un conflicto para que ellos puedan conocerlo. Ezequiel capítulo 28, dice versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flauta fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿En quién inició el pecado? En un ángel. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Luzbel o querubín cubridor. Era un alto rango de los ángeles y estaba muy cerca del trono de Dios. Y dentro de los cargos que ocupaba en el cielo de privilegio, era director de los coros celestiales. Pero en él surgió el pecado. ¿Cuál fue el pecado que hubo en el corazón? ¿Me quieren acompañar para descubrirlo? Vamos a Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, versículo 12, 13 y 14 nos cuenta en qué consistió el pecado que cometió ese ángel. ¿Cuál fue el pecado que cometió? ¿Ya lo tienen conmigo? Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿En qué consistió el pecado de ese ángel? Quiso ser como Dios. Buscaba adoración. Quería ser una persona importante y que lo adoraran. Y su deseo de querer ser como Dios lo llevó a pecar. Pasó mucho tiempo en el cielo, él en esa condición. Bíblica ni proféticamente dice en meses o años o semanas cuánto tiempo fue. Pero fue el tiempo suficiente para que él pudiera engañar a los ángeles. Engañó 1 de cada 3 ángeles. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Apocalipsis 12:4 dice que con su cola arrastró 1/3 parte de las estrellas del cielo. Pero antes de ser echado del cielo, él tuvo la oportunidad de arrepentirse. El Señor le dio la oportunidad, pero él no se arrepintió, no reconoció su pecado. Por el contrario, llegó a pensar que cada vez que el Señor le ofrecía el perdón y él lo invitaba a arrepentirse, él llegó a pensar que Dios ya tenía miedo de él, que lo veía tan fuerte que Dios estaba temiendo que su trono pudiera perderlo. A eso llegó a pensar él. Historia de la redención. Léanlo en la historia de la caída, en el libro de historia de la redención. Mis apreciados, él llegó a pensar que Dios ya tenía hasta miedo de él y que ya Dios estaba doblegando ante él. Pero el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse y él no se arrepintió. Y llegó el día en el que el Señor dijo: no, la gracia ha terminado para ti, debes salir del cielo. Y hubo una batalla en el cielo. ¿Lo recuerdan? Vamos a recordarlo esta tarde. Apocalipsis capítulo 12, por favor. Leámoslo, versículos 7, 8 y 9. Y en Apocalipsis 12 dice que ese ángel, que se desató una batalla en el cielo. ¿Y en qué consistió la batalla? ¿Cómo fue? Léanlo, versículo 7, 12, 7 de Apocalipsis. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una batalla en el cielo. ¿Quién ganó esa batalla? Cristo, entre Cristo y Satanás. ¿Quién ganó la batalla? Cristo lo venció y lo expulsó del cielo. Satanás salió con todos los ángeles caídos. La historia es triste, es conmovedora.
porque cuando la gracia terminó para Luzbel, y ahora hasta su nombre cambió, ya su corazón había cambiado, ahora ya no se llamaba Luzbel, sino Lucifer, serpiente antigua, diablo o Satanás. La misma Biblia lo identifica así. Cuando él iba a ser expulsado, había todavía gracia y perdón para los ángeles que él había engañado. Había perdón para ellos, pero él mismo astuto les hizo creer que ya habían ido muy lejos con él en el engaño, que ya lo habían acompañado muy lejos en su teoría de la injusticia de Dios, y que si se quedaban iban a ser maltratados de parte de Dios. Y entonces los ángeles decidieron acompañarlo más en su lucha de rebelión, y entonces tuvieron que salir también ellos del cielo. Así que no salió solo Luzbel, salieron uno de cada 3 ángeles. De cada 3 millones salió 1 millón de ángeles caídos, muchísimos. Y se vinieron para la tierra estaba desolada y vacía. En ese momento todavía no existía el huerto del Edén, no existía. El Señor no lo había plantado todavía. Por eso cuando el Señor decide plantar el huerto del Edén, cuando tomaron la decisión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo ahora prevé el riesgo que Adán iba a tener de ser engañado. Y por eso Cristo, desde antes de la fundación del huerto del Edén, antes de la fundación del mundo, se ofreció por nosotros. Padre, si ellos fueran engañados, yo doy mi vida por ellos. Y la Biblia dice que Cristo se ofreció por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Satanás fue derrotado, salió del cielo, se vino a la tierra sediento, con deseo de ser Dios, y se vino para acá a buscar adoradores. Cuando el Señor planta el huerto del Edén, Satanás mismo, el mismo Lucifer, toma el control y dice: déjenme a mí. Así lo dice la sierva del Señor, historia de la redención. Déjenme a mí, yo me encargo de hacerlos caer. Esa misión solo yo la quiero cumplir. Y él solo se apartó y maquinó cómo iba a ser para hacer pecar a Adán y a Eva, para llevarlos a la rebelión con Dios, y él apoderarse aquí de la rebelión en la tierra. Dios, al crear a Adán y a Eva, el Señor le dio el dominio, el señorío, el gobierno de la tierra, llenar la tierra y sojuzgarla. El gobernador de la tierra, nombrado por Dios, el administrador de la tierra. Lo dice el Salmo 8, que todo lo puso bajo nuestros pies. Y entonces ahora para gobernar la tierra estaba Adán, pero cuando Adán peca, le entrega el gobierno, el señorío, se lo entrega ¿a quién? A Satanás. Y el representante de la tierra, de la humanidad, ¿quién quedó a partir de ese momento? Satanás. Y el que fue creado para ser Señor, ahora quedó esclavo de Lucifer. Y por eso cuando Jod menciona, hermanos, recuerdan la historia de Jod, y dicen que hubo una reunión y que fueron representantes de toda la creación. ¿Quién fue en representación de la tierra? ¿Dónde fue la reunión? No. Cuando él salió del cielo, salió para nunca más volver a entrar. Nunca más. Primeros escritos dice, el Señor le mostró a sus profetas que nunca más volvería a ingresar al cielo. Y él dice que se sentó en las escalinatas a llorar, pero a llorar de impotencia, no de arrepentimiento. Y cuando los ángeles entraban y salían del cielo, Luzbel, ahora llamado diablo y Satanás, le dice a los ángeles, le mandaba razones a Cristo: dígale a Cristo que si me permite ingresar, que me reciba en audiencia, que yo quiero hablar con él. Y el espíritu de profecía dice que no hubo lugar para él. Y Cristo salió y lo atendió fuera. Y él le dijo: póngame en el oficio que quiera. Y Cristo le dijo: no, porque venir de vuelta al cielo es poner en riesgo toda la estabilidad del cielo. Ya no tienes lugar. Ya su caso había sido juzgado. Y a partir de ese momento, él se llenó más de furia. Entonces, en ese momento no había sido creado Adán y Eva todavía. Ahora, cuando la reunión de la que Jod habla, sí ya estaba creado Adán y Eva, ya había población en la tierra. Y el que va en representación de la tierra es Satanás. Ahora, muchas veces decimos que Satanás tuvo acceso al cielo mientras que Cristo murió en la cruz. No, eso es una equivocación. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso?
Al afirmar tal cosa estamos dando a entender que Dios alcahueteaba el pecado de Satanás. ¿Quién más lo conocía que Dios? Por algo lo había tenido que expulsar. ¿Y cómo lo iba a seguir teniendo en el cielo? Y él entrando como Pedro por su casa. No, él ya no tenía más acceso al cielo. La reunión, dice la sierva del Señor, fue en algún lugar del universo, pero no fue en el cielo. Ahora, Satanás fue derrotado en el cielo, nunca más tuvo acceso. Hay un versículo en la Biblia que algunas personas lo han tomado para decir que Satanás sí tenía acceso al cielo después de haber sido expulsado. Juan 12:31. ¿Quieren leerlo como dice? Juan capítulo 12, Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 31. El texto dice que cuando Cristo murió, porque viene hablando, si ustedes miran el título que antecede al versículo, dice que Jesús habla de su muerte. Y hablando de la muerte de Jesús, dice, ahora ha llegado la hora. Ahora ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Alguien que lo haya encontrado y lo lea fuerte, por favor. ¿Cómo dice? Ahora es el juicio, ¿sí? Y entonces algunas personas toman ese texto para decir, fue en la muerte de Cristo Satanás sería echado fuera del cielo. No. Ahora, si ya no tenía acceso al cielo, sería echado fuera ¿de dónde? A ver, quien haya venido hilando el tema, ¿de dónde sería echado fuera? No. ¿De dónde sería echado fuera? A ver. Si ya él no tenía acceso al cielo, y Juan 12:31 dice que cuando Cristo muere sería echado fuera, ¿de dónde era echado fuera entonces? No, todavía está aquí dando guerra y molestando. ¿De dónde fue echado fuera? No, él ya estaba condenado. Es más, el profeta Isaías habla de que la condenación de él está anunciada desde el día que fue echado. El Señor le dijo, mire, va a morir quemado, tú vas a ser destruido en el fuego. O sea, la sentencia para él desde cuando salió del cielo ya estaba dada. ¿De dónde fue echado entonces? A ver. No, de la presencia de Jesús había sido echado fuera, del corazón ya había sido echado, no que ya estaba condenado. La gracia había terminado para él. ¿De dónde fue echado fuera? Noten que la Biblia, si vuelven a leer el texto, yo lo voy a repetir despacito y usted ahí el mismo texto le da la respuesta. Ahora que el juicio de este mundo. ¿Qué más dice? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué cargo tenía él desde que engañó a Adán y a Eva? Y ahora ¿de dónde iba a ser echado fuera? De su principado, de su gobierno. Él ya no sería más gobernador de esta tierra. Él ya no sería más representante de esta tierra. ¿Qué dicen los evangelios? Cuando Cristo vino a este mundo, ¿cómo era el mensaje que se predicaba? El reino de los cielos se ha acercado. Después de que Cristo muere, ¿cómo era el mensaje? El reino de Dios ha llegado. Por eso es que Apocalipsis 12:12 dice que ahora hay un nuevo rey. Al morir Cristo en la cruz, hay un nuevo rey, el nuevo representante de la humanidad es nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Ahora hay un nuevo rey, ahora hay un nuevo gobernador. El gobernador se llama Cristo Jesús, ya no es Satanás. Así que Cristo en la cruz derrota por segunda vez a Satanás. ¿Y a qué se dedicó Satanás después de ya no ser príncipe de este mundo? A engañar. Y eso es lo que esta semana queremos estudiar. Mire, hermanos, esta semana es como el arequipe, dulce el estudio, profundo. Pero si no traemos a quien contarles la historia para que el Espíritu Santo obre, ellos cómo van a poder conocer y cómo van a ser llamados a salvación. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no quisiera mañana, hermanos, estaría muy triste, ¿no? Porque cuando se organizó la campaña, el propósito era que viniéramos a evangelismo. Y desde el mismo día en que sabemos a dónde venimos, le pedimos a Dios que nos regale la felicidad, la alegría de ser redimidos para el reino de los cielos. Dios sabe que eso da gozo para la iglesia, para el predicador, para el que invitó a las personas. Es un gozo que no lo siente usted por nada más en este mundo. El Señor lo dijo así: vendrán con regocijo trayendo sus gravillas. Regocijo, vuestra boca se llenará de risa, dice el Señor. Hay un gozo que no lo experimenta usted en nada en este mundo. En nada lo va a experimentar. Solamente lo experimenta
quien trabaja en la salvación de una persona. Y eso es lo que queremos explicar esta semana. Mostrar el conflicto en el que estamos, desenmascarar todas las mentiras, o al menos las que alcancemos esta semana. Vamos a ver muchas de las mentiras con las que Satanás tiene envuelto al mundo religioso, a las iglesias protestantes, pero que siguen en desobediencia a Dios. Queremos mostrar todo lo que el Señor dice al respecto, pero queremos es que traigamos a los amigos y juntos nos preparemos en el conocimiento y en la exposición de la palabra del Señor. Satanás es un enemigo vencido 2 veces, ya fue vencido. ¿Y será vencido por tercera vez? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y dice Apocalipsis 20 que será lanzado al lago de fuego. Será el primero en ser lanzado y el último en quemarse. El último. Así que, mis apreciados, el Satanás ya es un enemigo vencido. Ya está vencido. Cristo lo derrotó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás gritó: me has vencido, Cordero de Dios. Porque ya lo había quitado ya hasta de gobierno de este mundo. Ya no era más el príncipe de este mundo. Ahora él permanece aquí esperando que llegue la sentencia, la ejecución del juicio, y él sea destruido en el lago de fuego. Y no quiere ir solo al lago de fuego, quiere que nosotros lo acompañemos. Y por eso anda engañando a la gente. Por eso lo anda engañando. Por eso, mire, recuerde este texto, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me diga entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está. Satanás se lo sabe de memoria, y ese texto es lo que lo desespera a él. Él se desespera con ese texto porque sabe que cuando la persona conozca la verdad y practique la verdad y acepte la verdad, se le va de sus garras. Pero él sabe que mientras la persona siga desobedeciendo los mandamientos de Dios y siga en pecado, lo tiene agarrado, porque el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué hay tanta iglesia en este momento? ¿Y por qué hay tanto milagrero en este momento desde los púlpitos? ¿Por qué hay predicadores que mueven el saco y la gente cae desmayada? ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Son a través del hipnotismo. Y ella advierte: la mente creadora del hipnotismo es Satanás. Huyan de todo tipo de milagros en que se vea el hipnotismo. Huyan de ese lugar. No se siente a mirarlo ni siquiera por televisión. No se siente a mirarlo. Porque mientras, dice ella, mientras los predicadores se exaltan diciendo que están trabajando para Dios, lo que están haciendo es trabajando para su majestad satánica. Así cierra el pensamiento. Trabajando para su majestad satánica. Entonces, ¿cómo vamos a conocer cuando un milagrero viene de parte de Dios o cuando los milagros no son de parte de Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? Primera de Juan capítulo 2, versículos 2 y 3. No hay otra manera. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. La verdad no está en él. Usted se le acerca al que está haciendo los milagros: ¿usted guarda los mandamientos de Dios? No, los mandamientos no hay que guardarlos. Yo no quiero ese milagro. No quiero ni oírlo, porque es un mentiroso. Lo dice la palabra de Dios. Hay luz completa para el pueblo de Dios, para que no nos tomen por sorpresa y ser engañados en el día final. Mis apreciados hermanos, Satanás está dedicado a engañar, a torcer las escrituras, y esta semana va a ser una linda fiesta mostrando la luz que Dios nos ha entregado como iglesia. Será una luz maravillosa que va a brillar en el corazón de los que nos acompañen, que vengan para conocer. Iremos en un avance de menos a más. Iremos profundizando en los eventos finales y desenmascarando los engaños con los que el mundo ha sido atrapado en este tiempo triste. Mis apreciados, el tiempo ha terminado. Yo quisiera preguntarles en esta noche a ustedes: ¿creen que como iglesia estamos completamente preparados para enfrentar los eventos finales que vienen sobre la tierra? ¿Creen que como iglesia necesitamos seguirnos preparando para enfrentar los momentos difíciles que vendrán? Necesitamos. Uno de los últimos engaños que Satanás hará será personificará a demonios, personificando seres queridos que murieron, o aún a los apóstoles. El espiritismo será el último ataque con el que Satanás va a querer engañar. ¿Qué va a pasar cuando aparezca alguien de la familia, o el vecino o el familiar del vecino que murió,
y venga y le diga, a usted le diga que sí, que que el tío volvió y que él nunca murió, que él nos veía desde donde estaba, ¿usted cómo le va a responder? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la doctrina del estado de los muertos está lo suficientemente preparada la iglesia para responder frente a ella? ¿Qué es el espíritu de vida? ¿Qué es el espíritu de vida? ¿Qué dice Job acerca del espíritu de vida? Es la capacidad de respirar. ¿Cómo existe el hombre? Por la unión del polvo de la tierra más el soplo de vida. Pregunto, ¿los animales tienen espíritu de vida? ¿Tienen espíritu de vida? ¿Es diferente el espíritu de vida de los animales al espíritu de vida de los seres humanos? ¿O es el mismo? Cuando un animal muere y cuando un ser humano muere, ¿hay diferencia? No. Ahora démonos cuenta que esta semana también es para los hermanos de iglesia. ¿Lo notamos, hermanos? Hay mucha luz que el Señor ha dejado para su iglesia. Hermanos, no desaprovechemos esta semana. No se quede en su casa. Véngase. Venga, sentémonos y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Con un escrito está. Y vamos a traer nuestros amigos. O sea, no pensemos en nuestra salvación nomás. Vamos a pensar en la salvación de nuestros amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que les gustaría ver en el cielo? O un familiar, sea esposo, la esposa, los hijos, los padres, vecinos, amigos. ¿Ustedes tienen alguno que en este momento les gustaría presentarlo delante de Dios diciéndole: Señor, yo quiero ver a Julano en el reino de los cielos? ¿Tienen a alguien en mente? Pues yo quiero que hagamos una oración en este momento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios por ellos. ¿Está bien? Hoy cerramos este primer tema de la semana. Vamos a cerrarlo así nomás. Esperamos que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros la necesidad de conocer más, pero también de querernos preparar más, porque hay muchas cosas que no tenemos muy claras, pero también que el Señor nos dé un corazón sensible para amar a los que están en tinieblas. ¿Está bien? Vamos a arrodillarnos, por favor, y vamos a hacerlo de dos en dos, y vamos a decirle al Señor: Señor, por favor, ojo, por lo menos dos cosas, pídale todo lo demás, o háganlo en grupito de 4 o de 5, no importa, pero vamos a unirnos en oración todos y le vamos a decir a Dios por lo menos dos cosas, hermanos. La primera: Señor, danos un corazón sensible, porque si yo me vengo solo es porque no me interesa la salvación de los demás. No hago esfuerzos, no clamo, no he ayunado por ellos. Señor, dame la alegría de ver al menos una persona ganada para ti. Úsame para ti. Llévame. ¿Quién está deseoso? Quiero ir a hablarle. Llévame, Señor. ¿Qué tengo que hacer por él? Sácame de mi pequeño mundo en el que me metí. Vivo afanado y corriendo solo pensando en mí. Señor, y ayúdame a pensar por otro. Primera petición en esta noche: danos un corazón sensible, que ame al que está perdido, que sintamos misericordia por ellos. Y segundo: Señor, quiero prepararme. Hay mucha luz que por descuido no la he recibido, pero yo me quiero preparar para el encuentro contigo. Esas dos peticiones centrales, más todo lo que usted quiera pedirle, preséntele a sus amigos delante de Dios. Señor, yo quiero ver a mi jefe, quiero ver a mi mamá, yo la voy a invitar mañana, quiero traerla, que tú vayas hoy delante mío, vaya tocándole el corazón, que cuando yo la invite ella acepte. Vamos a clamarle a Dios como quien desea de verdad salvar a una persona, ayudarle a salvar. Unámonos en oración. Yo termino con una oración audible.
Gracias, Padre bendito. Gracias por habernos permitido venir en esta noche a tener un encuentro contigo, Señor. Padre, permite que tu palabra pueda redarguir nuestro corazón. Padre, hemos preparado esta campaña para nuestros amigos, para que haya fiesta de salvación. Tú dices que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Señor, úsanos para llevar salvación a una persona. Muéstranos quién es. Enséñanos a darle el primer lugar a tu obra, Señor. Que tu obra sea prioritaria en nuestra vida. Si hasta hoy le hemos dado prioridad a nuestras cosas, a nuestros planes y proyectos familiares, Señor, que esta semana lo prioritario en nuestra vida sea traer un alma para ti, Señor, una persona para ti, que haya gozo en el cielo. Llévanos a compartir la luz que tú nos has dado. Úsanos para ti. Danos la alegría mañana, Señor. Queremos ver amigos aquí con nosotros, conociendo y recibiendo las delicias de tu palabra, la luz de tu palabra. Trae amigos, Señor, y haz que haya fiesta en esta iglesia, en este distrito, en nuestro corazón, en el cielo. Queremos vivir una fiesta esta semana, fiesta de salvación, fiesta de libertad, Señor. Padre, danos un corazón sensible para amar a los que están en tinieblas. Padre, prepara nuestra mente para que podamos seguirnos preparando, porque vienen momentos difíciles que tu iglesia enfrentará en este mundo. Y enséñanos a fundamentarnos más en tu palabra. Y si esta semana es tu voluntad, Señor, poder recibir más conocimiento, que podamos venir, darte el primer lugar a ti y a tu palabra, y venir para ser cimentados en tu palabra. Levántanos con tu bendición, Señor, llévanos a casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 102 y regresamos a casa. Hijo de Dios. Himno número 102.